17, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Vamos a hablar sobre los recursos extraordinarios de la Ley de Solidaridad por el terremoto, cuánto se recaudó, cómo se ha invertido, cómo afecta su supresión al déficit fiscal, los créditos de emergencia y su destino también. Además, Álvaro Sáenz, presidente nacional de la Comisión Electoral de Alianza País, la legitimidad del resultado electoral después del reconteo de 1.275.000 votos y la desconfianza ciudadana a un sistema electoral que no favorece la alternancia. Lo vamos a analizar. Y León Roldós, ex asambleísta constituyente, el sistema electoral diseñado por la Constitución de Montecristi, la creación de este quinto poder de participación ciudadana y su objetivo de despartidizar las funciones electoral y de control. ¿Cómo está funcionando? Lo examinaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. La Ley Solidaria y de Reconstrucción, expedida por el terremoto que afectó Manabí y Esmeraldas, en su artículo 2 estableció 4 contribuciones solidarias sobre las remuneraciones, sobre el patrimonio, sobre las utilidades y sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras jurisdicciones del exterior. Además de que aumentó en 2 puntos el IVA, aparte tenemos los créditos blandos de la banca multilateral y una serie de exenciones o estímulos tributarios. A un año de esta tragedia nacional, analizaremos la inversión de estos recursos con el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Doctor, buenos días, saludos cordiales a la audiencia. Empecemos por las cifras. ¿Cuánto se ha recaudado? ¿Cuánto se ha egresado? ¿Cuánto ha significado este ingreso por el terremoto y el déficit fiscal? Sí, el primer mes de que arranca la ley solidaria, cuando ya toma vigencia, el mes de junio más o menos recauda 168 millones de dólares. El trimestre posterior, de julio a septiembre, recauda 555 millones de dólares. Y el último trimestre del 2016 recauda 270 millones de dólares, dando un total aproximado de 990 millones de dólares. Posteriormente, ya en el año 2017, hasta el mes de marzo, logra recaudar una cifra de 250 millones de dólares, es decir, más o menos unos 1.240 millones de dólares. Y entonces, eso de ahí, cuando uno mira las cifras en el Ministerio de Finanzas, contrasta contra la plata que ha gastado y ha reportado el Ministerio de Finanzas, y la cifra es aproximadamente unos 800, o no, casi 900 millones de dólares, y la diferencia, hay un saldo a favor en esa cuenta de unos 180 millones de dólares, que es el mismo saldo a favor que estaba cuando finalizó el año 2016. Según información del gobierno entregada a la Asamblea Nacional, a la fecha se ha asignado más de 2.000 millones en 3 ejes. El eje de emergencia señalan 490 millones, el eje de reconstrucción 1.712 millones y para el eje de reactivación 207 millones. Sin embargo, hubo una controversia porque se señaló que el crédito del Fondo Monetario Internacional se utilizó para la balanza de pagos. O sea, ¿cuál es la situación al respecto y por qué esta diferencia entre lo que se recauda como contribuciones solidarias y estas asignaciones totales que han habido para el terremoto? Claro, que una cosa es lo que se recauda con la ley, solidaria, otra cosa es lo que el gobierno logra completar contra las ayudas internacionales y otros créditos que pudo haber recibido. Y el Ministerio de Finanzas en su página web hace una aclaración de qué es lo que ha gastado con relación a los ingresos por impuestos. Habrá algún otro reporte donde el Ministerio diga qué es lo que ha gastado en forma total. Pero aquí hay una cosa curiosa, la gente pensaba que el crédito del Fondo Monetario Internacional, aquellos 360 millones de dólares que recibe el gobierno allá por septiembre del 2016, la gente pensaba que esa plata iba a entrar también a formar parte de los recursos que se iban a destinar a apoyar a las obras en Manabí y Esmeraldas por el terremoto. Pero esa plata entró para concepto de balanza de pagos, para apoyar a balanza de pagos. ¿Qué quiere decir para apoyar a balanza de pagos? Para mejorar el nivel de la Reserva Internacional, que producto del terremoto y el posterior uso
de recursos puede hacer que la Reserva Internacional caiga. Pero al final del día, entonces, lo que tenemos es que en el Banco Central no encuentra en el lado de los pasivos endeudamiento externo a la fecha de 350 millones de dólares, y esa plata en teoría debería estar en el Banco Central, en las reservas. Pero lo que hemos observado en los últimos 3 meses al menos es que el Banco Central le ha otorgado financiamiento al gobierno nacional por unos 1.500 millones de dólares, inclusive llegando en el mes de marzo, por cuarta vez en todo el periodo de dolarización, en el mes de marzo, que las reservas internacionales no alcanzaron a cubrir el nivel del encaje bancario de la banca privada. Y si uno se pone un poco más estricto, dice que las reservas cubran el dinero físico, cubran el dinero electrónico, cubran el recurso del Fondo Monetario Internacional, entonces estaremos hablando de que no solamente este descalce de reservas contra encaje bancario, que sumó 429 millones de dólares, ese descalce pudiera estar bordeando los 900 millones de dólares, lo cual torna una situación incómoda seguramente para la banca. Ahora, frente al déficit fiscal, efectivamente el gobierno ha recurrido a préstamos del Banco Central, que toman los recursos de las reservas depositadas por el IES, los gobiernos autónomos y también de los bancos privados. Eso es lo que usted está señalando, que últimamente también se ha tomado dinero de la reserva del encaje bancario. Y este trasvase de liquidez, ¿cómo se ha estado moviendo especialmente durante este año? En septiembre 15 del 2015, el Fondo Monetario decía en su carta de intención, en su artículo 4, estamos viendo con buenos ojos que el gobierno no siga utilizando el mecanismo de financiamiento con el Banco Central, y en esa época estaba en 500 millones de dólares. Luego, a diciembre del 2015, la cifra subió a 1.300 millones, la cifra después pasó a 2.300 millones en diciembre del 2016. Y de ahí para acá, al año 2017, la cifra se ubica en 5.800 millones de dólares. Es decir, la cifra ha ido aumentando fuertemente el financiamiento del Banco Central al gobierno. Pero ¿por qué ocurre aquello? Porque el gobierno no tiene acceso a otra fuente de financiamiento y lo más fácil es echar mano a lo que tiene cerca. Antes lo hacía con el Seguro Social, hasta que el Seguro Social quedó prácticamente seco, y ahora está haciendo lo mismo con el Banco Central, y el Banco Central no tiene más capacidad de otorgar financiamiento del gobierno, quizás por ahí un par de meses más, porque la Reserva Internacional a la semana anterior, al viernes último, la Reserva Internacional está bordeando los 3.300 millones de dólares, de los cuales apenas unos 2.000 millones de dólares es plata en efectivo. Si uno dice, bueno, al mismo ritmo que vamos a tener que tuvimos el primer trimestre, el gobierno seguirá sacando 500 millones de dólares, estamos hablando de que le alcanzará para 4 meses si es que no consigue nuevo financiamiento. Aquí hay una noticia de alguna forma alentadora. El ministro coordinador de la política económica señaló que espera que el gobierno hasta fin de su mandato, es decir, hasta el 24 de mayo, haya abonado algo y pagado algo al Banco Central. Pero esa cuestión ya la escuchamos antes, ya la escuchó el Fondo Monetario y no ha ocurrido. Vamos a ver si esta ocasión hacen honor a su palabra. En conclusión, ¿cuál es el respaldo líquido de la reserva del encaje bancario y qué ocurre con el aumento del encaje para los bancos más grandes que estableció la Junta Monetaria? Sí, cuando uno mira el dato que aparece en pantalla, la línea azul es la Reserva Internacional y las barras rojas son el encaje bancario, ¿no? Y el último mes es el mes de marzo, y en ese mes de marzo se ve que la línea azul queda por debajo de la barra roja, por lo tanto hay 429 millones de dólares. Esa cifra pudiera, a fin de este mes de abril, pudiera estar tocando 800 millones de dólares en rojo. Y uno, ¿qué podría hacer? O lo comparo con el encaje bancario, estamos hablando de que está más del 10% hoy día tomado por la reserva y no lo tiene respaldado, o lo puedo comparar contra el patrimonio de la banca, que es una relación también interesante, es decir, ese recurso de la banca está invertido de alguna forma en bonos del Estado, y el patrimonio de la banca es 3.500 millones de dólares, quiere decir que también más del 10% del patrimonio de la banca está invertido en bonos del Estado. El encaje bancario subió del 2% al 5%, y es cierto que la banca tiene un excedente en el encaje. En algunos casos, unos podrían encontrar bancos que tienen plata en el encaje, no solo el 5%, unos bancos el 8%, otros inclusive más del 12%. Pero esa relación no es sana,
para arrancar un gobierno que debería estar en una posición más consolidada para poder pasar un mensaje de confianza hacia la población en el puro arranque. Volviendo a lo del terremoto, en junio se suprimirán los ingresos tributarios extraordinarios de carácter temporal, tanto las contribuciones voluntarias como el aumento del IVA. ¿Qué efectos tendrá esta supresión en cuanto al panorama general del déficit fiscal? Sí, el año 2015 el gobierno tuvo un ingreso extraordinario de más de 1.000 millones por la remisión tributaria. El año 2016 el gobierno tuvo un ingreso extraordinario de cerca de 1.000 millones por lo que aparece en pantalla de la ley solidaria. Pero para el año 2017 ya va a tener una reducción en ingresos por la ley solidaria al menos de unos 500 o 600 millones de dólares. Es decir, ese valor que el año pasado contribuyó para que los impuestos totalicen 13.800 millones de dólares, para el año 2017 los impuestos quizás no lleguen a tocar los 13.000 millones, mi estimación lo ubica los ingresos en 12.700 millones de dólares. Eso implica un incremento en el déficit fiscal porque al bajar los ingresos y quedarse sostenidos los gastos, el déficit fiscal aumenta. El gobierno está planteando un déficit fiscal para el año 2017 de 5.000 millones de dólares que yo calculo que en verdad, si el gobierno no cambia el norte, yo creo que va a bordear los 7.000 millones de dólares, más los 6.000 millones que podría tener en amortizaciones entre preventa petrolera, pago de deuda externa y pago de deuda interna. El gobierno en el año 2017 debe ir en la búsqueda de más de 12.000 millones de dólares para ir equilibrando el flujo. ¿Pero eso qué porcentaje representa del presupuesto? En el presupuesto del Estado, que es más o menos 30.000 millones de dólares, el déficit fiscal de 7.000 millones de dólares es una cantidad importante. Es decir, que tiene apenas 23.000 millones de ingresos frente a 30.000 millones de gastos. Es decir, hay una relación importante de 6 entre 30, ¿no? Es un quinto por ciento del presupuesto que debe ser financiado con recursos que hasta ahora el gobierno no ha encontrado financiamiento a largo plazo, y lo que ha hecho es echar mano a recursos del Banco Central, que no es la medida de las más sanas que pudiera encontrar un ministro de Finanzas. Y volviendo a los recursos solidarios por el terremoto, siempre fue una preocupación de que estos recursos no vayan específicamente para el fin que se los creaba, y por eso se hablaba de crear un fideicomiso, y hubo una controversia muy fuerte cuando se creó esta ley. ¿Qué ha sucedido en la práctica? ¿Se ha destinado realmente todos estos recursos para los fines que se crearon? Si uno ordenara la información de los gastos, el uso de los recursos de la ley solidaria de mayor a menor, y uno encuentra que el rubro más importante de recursos transferidos de la ley solidaria hacia algún sector, hacia alguna actividad, fue hacia financiar al gobierno, ¿no? Es decir, pasó la plata hacia la cuenta corriente única para que la cuenta corriente única pueda hacer uso de esos recursos temporalmente. No tenemos información de que esa plata haya sido ya reintegrada a este saldo de 180 millones de dólares entre ingresos y gastos de la ley solidaria. Inclusive los mismos 180 millones de dólares, eso uno debería encontrarlos en el Banco Central, pero claramente el Banco Central esa plata la mantuvo en las reservas, pero uno podría decir también que de ahí eso ayudó a fondear los 1.500 millones de dólares que el gobierno ha tomado en el primer trimestre del 2017. Fausto Ortiz, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A usted, doctor, saludos. Son las 7 de la mañana con 14 minutos, tiempo de ir a una pausa, y al regresar estará Álvaro Sáenz, presidente nacional de la Comisión Electoral de Alianza País. Vamos a hablar sobre la legitimidad del resultado electoral después del reconteo de 1.275.000 votos y la desconfianza ciudadana también a un sistema que no favorece la alternancia. Lo examinamos y analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Por lo tanto, debemos reclamar en nombre de la tolerancia el derecho a no tolerar a los intolerantes. Lo dijo Karl Popper, filósofo de origen judío, nacido en Austria. Álvaro Sáenz, presidente nacional de la Comisión Electoral de Alianza País. Bienvenido a Contacto Directo.
Muchas gracias, es un gusto estar aquí, poder hablar con la gente, con la población a través de ustedes. Buenos días, aprovecho su experiencia ahora en el tema electoral. Con este recuento de 1.200.000 votos de las actas impugnadas por Creo, por Alianza País, ayer Lenín Moreno dijo que ahora el Ecuador espera paz, que es hora de acuerdos por los grandes objetivos nacionales. Y pregunto, ¿eso abre la puerta, pensando en estos acuerdos, en lograr cambios profundos, incluso en el propio sistema actual? Me refiero al electoral en su conjunto, para garantizar independencia, sin campaña desigual, transparencia en los próximos procesos electorales. Creo que siempre que inicia un nuevo gobierno hay grandes oportunidades de avanzar, grandes oportunidades de mejorar, grandes oportunidades de cambiar. Y creo que las señales que está dando Lenín Moreno son muy claras al respecto. El hecho de reunirse con sectores empresariales, con sectores indígenas, con amplios sectores, el hecho de marcar como forma de trabajo la mano extendida, creo que es tremendamente importante porque da muchísimas oportunidades en todo sentido. Claro que hay que aprovechar para hacer los cambios que sean necesarios, pero estos cambios tienen que hacerse pensados, analizados, mirados en función de lo que más convenga a la gente en Ecuador. Realmente usted señaló el día de anteayer se hizo este reconteo de votos, algo bastante inusual en el país realmente, que se recuente casi el 10% de votos, pero lo interesante es que se reconfirmó que aquel conteo de votos que hicieron las ecuatorianas y ecuatorianos en la noche de la elección se ratificó, había sido cierto, había sido válido, y con eso creo que ya se puede cerrar un capítulo de tensión, de preocupación que hubo en el país, y podemos ya dedicarnos al siguiente paso, que es avanzar en el desarrollo, en la construcción. Bueno, en ese siguiente paso es que hablan entonces de que sí hay la posibilidad de estos cambios. Y usted me dice, bueno, los que sean convenientes para el país, y ahí estará lo de fondo, es decir, ¿qué va a blindar un gobierno o el gobierno de Lenín Moreno de lo hecho en esta década, y dónde cree que sí hay oportunidad de cambios? Cuando yo hablo del sistema, me refiero a la instauración de un sistema que le permitió competir al Estado candidato, el uso de los recursos públicos, que está prohibido en teoría, pero en la práctica pues ya lo vimos, se buscan las excepciones a la regla para poder usarlos, y esa ya es una campaña desigual que desdibuja el concepto de las elecciones libres. No estoy de acuerdo con el sentido de su pregunta. Son afirmaciones sin fundamento. Configurar esta frase del Estado candidato, creo que es una forma de tratar de mirar o de sesgar una realidad. Al proceso electoral hay que verlo dentro del mismo proceso electoral y cómo este ha funcionado. Miren lo importante, ¿de qué se trata el proceso electoral? De contar los votos, o sea, de medir cuál fue la decisión ciudadana. Y yo creo que eso ha funcionado tremendamente bien. Lo que ocurrió anteayer es una demostración categórica. Si se abre como el 10% de las urnas y el resultado es fundamentalmente el mismo, una diferencia de una centésima de punto, realmente lo que muestra es que el sistema ha operado bien. Porque un sistema electoral no es más que la oportunidad de que la gente pueda expresar su opinión, hacerlo a través de las urnas y de contarlo bien. Y esa es la parte más importante, es decir, los votos, sin duda, pero no es todo. Es decir, el sistema electoral incluye varios pilares, y mi fundamento al que yo me refiero cuando usted me dice, bueno, veamos cuáles son los fundamentos, está en la ley, en las distintas... en los distintos procesos, en el propio artículo 203 del Código de la Democracia, que dice claramente que durante la campaña electoral, por ejemplo, está prohibido que las instituciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, puedan hacer propaganda, publicidad, o que utilicen los bienes y recursos para estos fines. Pero fíjese qué pasó. En el artículo 207 ya repiten el tema de que en la campaña las instituciones públicas están prohibidas de difundir esta publicidad a través de prensa, de radio, de televisión, pero hay ponen, únicamente podrán informar a través de estos medios sobre asuntos cuya difusión sea necesaria para la ejecución de planes específicos que se estén realizando o que estén en ejecución durante este periodo. Bingo, valiéndose de eso, las instituciones siguieron haciendo publicidad en campaña, y basta ver los reportes del monitoreo que hizo Participación Ciudadana. A eso me refiero yo, no hablando de este gobierno de Lenín Moreno, sino qué pasa cuando hay un Estado candidato compitiendo, y si es que están abiertos a revisar esos temas.
Es la segunda vez que usted hace esta afirmación y es la segunda vez que le digo que tiene que demostrar las afirmaciones que hace y vuelve a hablar de un Estado candidato. Es más, se fundamenta ahora en un monitoreo que ha hecho Participación Ciudadana, cuando Participación Ciudadana, por ejemplo, llegó a decir cosas tan impresionantes como querer decretar un empate técnico en base a simplemente los resultados de un conteo rápido. No, yo creo que si estamos en ese plano de querer marcar lo que estuvo mal en la campaña electoral, sería muy bueno que el movimiento Creo responda por las fundas de leche, por los productos, por las bolsas de arroz que estuvo entregando cuando es absolutamente prohibido dentro de la campaña electoral. Creo que ahí tenemos casos incluso totalmente demostrados, denunciados, porque nosotros los denunciamos con pruebas, no solamente con afirmaciones generales. Por eso, ¿concuerda conmigo entonces en cuanto a la importancia del control electoral para que no exista una campaña desigual? Los fundamentos en cuanto a lo que yo me refiero están incluso basados en los propios informes de la misión de observadores, en incluso procesos electorales anteriores, en esa misma línea, en que han dicho que pese a que el Código de la Democracia establece prohibiciones que son explícitas sobre el uso de recursos públicos, pues no existe, decían en ese entonces, un reglamento que defina claramente los límites. Y entonces, en esos límites es que ya depende quién los pasa y quién no, y habrá que ver cuál es la línea de Lenín Moreno. Mire, Stephanie, usted hace referencia a los informes de los organismos internacionales y por el contrario, los informes de los organismos internacionales de elecciones lo que han mostrado es que estas elecciones han funcionado muy bien. Entonces yo sí diría, por favor, haga una referencia explícita, exacta y no generalidades, porque a partir de generalidades podemos decir lo que quiera, pero lo que tenemos que ver son realmente las cosas concretas. Yo creo que tanto la Constitución como el Código de la Democracia han buscado justamente que haya el mayor equilibrio posible en un proceso electoral. ¿Cómo eran los procesos electorales antes? Dependían del dinero, de la gran cantidad de dinero que se gaste para poder tener mejores opciones electorales. Ahora, por ejemplo, hay un equilibrio, ahora no se puede gastar lo que quiera, no se puede contratar cualquier programa, no se puede decir cualquier cosa. Más bien, Ecuador ha sido un ejemplo de mostrar equilibrio en un proceso electoral. Pero, claro, no es perfecto y realmente no podríamos decir que ha habido un equilibrio total. Los medios de comunicación privados, por ejemplo, inclinaron totalmente la cancha en favor de la candidatura de la derecha. Entonces, si hablamos de inclinado de cancha, pues analicemos todos los elementos como tal. Pero yo creo que en aras de que la gente esté bien informada, no creo que deberíamos ponernos en una discusión en ese plano de quién inclinó más la cancha uno o lo otro. Creo que tenemos que ayudar a la gente a que por eso es importante debatir sobre el sistema ahora en sí, sobre qué pasa con el sistema electoral, y sobre eso Lenín Moreno ha estado de acuerdo en cuanto al debate. Yo recuerdo, debate de estos temas me refiero, yo recuerdo que cuando se dio la transmisión del lanzamiento de la candidatura de Lenín Moreno con 4 canales del Estado, que es distinto cuando se utilizan recursos públicos, no privados, recursos públicos para apoyar una postura partidista o política en ese sentido de un candidato, en ese entonces yo recuerdo en una entrevista que él dijo, bueno, estos son temas que se tienen que revisar en la ley, sobre qué pasa en el Código de la Democracia, si es que estamos hablando del sistema en sí, en aras de la transparencia, que es finalmente lo que buscan los ecuatorianos, lo que busca la mayoría de ecuatorianos, confiar en un Consejo Nacional Electoral y en la ley. De acuerdo, todo sistema tiene que ser mejorado, pero a partir de realidades, a partir de análisis, a partir de lo que ha ocurrido. Como lo dije hace un momento, el sistema electoral ecuatoriano es muchísimo más equitativo del que existe en otros países y, por supuesto, podemos irle buscando mejoras, pero parte de esas mejoras tiene que ser, por ejemplo, el evitar que se mienta permanentemente o el evitar que se pueda ir de una manera tan descarada contra la institucionalidad. El día de ayer el señor Guillermo Lasso ha dicho que no va a reconocer los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral. ¿Se da cuenta de eso? Esas cosas como esas son las que hay que evitar. ¿De quién entonces va a reconocer los resultados? ¿De la empresa Cedatos, tal vez? Mire usted, ¿cómo se puede permitir ese tipo de afirmaciones totalmente antiinstitucionales? Entonces estoy de acuerdo con usted, el sistema tiene que mejorar, pero para pulir todos los aspectos y también para evitar que aquellas personas que están mintiendo, que están incidentando, que se dedicaron a protestar en vez de contar
los votos, puedan actuar de una manera impune. Entonces, recogiendo su preocupación y admitiéndola, tenemos que buscar un sistema electoral en el cual se eviten todos los abusos que se quieran hacer. Y sobre eso hay varios temas y puntos en el mismo código y en la ley que se tienen y se deberán revisar. Son las 7:30 en Contacto Directo. Álvaro Sáenz, presidente nacional de la Comisión Electoral de Alianza País. Por ahora, gracias por habernos acompañado aquí en Contacto Directo. A usted. 7:30, una pausa y al regresar en nuestros estudios está León Roldós, ex asambleísta constituyente. Vamos a hablar sobre el sistema electoral diseñado por la Constitución de Montecristi y qué fue la creación de este quinto poder de participación ciudadana para despartidizarlo. Ahora, ¿cómo está funcionando? Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Sin un sentido de justicia, ningún líder puede comandar y mantener el respeto de sus seguidores, lo dijo Napoleón Hill, escritor estadounidense. El recuento de votos ordenado por el Consejo Electoral, antes que atender la impugnación de la alianza Creo-Suma, estaba dirigido a limpiar la imagen de la función electoral y despejar sombras de ilegitimidad sobre la elección de Lenín Moreno como presidente de la República. Esto ha tenido un efecto que supera el problema coyuntural, pero permanece un problema de fondo. León Roldós, ex asambleísta constituyente de Montecristi, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, mil gracias, saludos a todos los que nos están viendo y escuchando en el Ecuador. Una vez superado el problema coyuntural de esta elección, que ha sido la única presidencial bien reñida de todas las que ha ganado Alianza País en una década, ¿subsiste el problema de fondo, la falta de confianza ciudadana en el sistema electoral? Así es, y subsiste en todo el espectro, en las condiciones previas al sufragio en sí, en lo inmediato y en lo posterior al sufragio. Porque, por ejemplo, la garantía, la cadena de custodia de los votos, el hecho de cómo se manejaron las informaciones post-sufragio, todo esto crea un velo de misterio que puede haber, la expresión que usaron ayer algunos medios que usted acaba de repetir, el recuento de los votos. Yo no me quiero perder en el recuento de los votos. Esto sería para largo. Ojalá no se incineren los votos y algún rato podrá hacerse realmente un recontaje de los votos en el Ecuador, revisando actas y todos los documentos que hacen relación a un verdadero proceso de recontaje en el Ecuador. Para mí lo más grave es que podríamos estar cayendo en esa línea de Venezuela y de Nicaragua, en que el partido único no puede perder el poder. Y ahí viene todo lo que pasó también antes de las elecciones. El hecho del Estado candidato, yo diría el gobierno candidato, eso lo definió casi literalmente algún rato Daniel Ortega en Nicaragua, diciendo que no podía poner en riesgo el hecho de la revolución. Con el pretexto de la revolución en Venezuela, en Nicaragua, todo vale en un proceso electoral. Pero también desde mucho antes, por ejemplo, desde la Asamblea Constituyente de Montecristi, se venía preparando este sistema. La creación del quinto poder de participación ciudadana para nominar a los integrantes de las funciones electoral, de control y judicial ha cumplido su finalidad de despartidizar las funciones electorales y de control y judicial que estaban en manos de la partidocracia. Para nada. Realmente es parte del proyecto del partido único en el gobierno. Entonces yo creo que importante es pensar qué va a hacer Lenín Moreno. Lenín Moreno, el afable, el amable, yo diría que el que era bueno para una tertulia no fue el de la segunda vuelta. El de la segunda vuelta fue el Lenín Moreno del teleprompter, que no aceptaba entrevistas, que no aceptaba diálogos abiertos. Yo creo que el Ecuador no puede jugar el riesgo ni de caer en la violencia desde el poder que ha marcado Venezuela, ni en la cleptocracia en el poder que marca, por ejemplo, Nicaragua. Y ahí debemos todos estar encima de los hechos que van sucediéndose. Tiene que tener claro Lenín Moreno que aún con todas las maniobras que se hayan dado en el proceso electoral, las provincias más deprimidas del Ecuador, no la de los pulucones, las más deprimidas, la de los pueblos indígenas, los que le han quitado los territorios para dársela a las empresas mineras, la de los sectores que han estado presos por el reclamo social en las cárceles. Todos esos sectores votaron en contra
de Moreno, y no por Moreno en sí, por el sistema. Y no votaron solamente por Lasso. Yo diría que en la segunda vuelta hubo un enunciado básico en la decisión de votar, que fue: habrá posibilidad de retornar a democracia y libertad en el Ecuador. Ese es el eje de lo que pasó en la segunda vuelta. Las ofertas electorales vinieron del lado de Lenin. En efecto, ese es el eje, y por eso el artículo 1 de la Constitución establece que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es fundamento de la autoridad, de la voluntad popular. Pero el actual sistema electoral en todo su conjunto, porque no solo es el momento de las votaciones, respeta los principios y las normas que consagra la propia Constitución. Para nada, porque, por ejemplo, en el tema comunicación, a todos los que escribimos en medios nos llegó una circular de que no podíamos ni siquiera decir por qué candidato estábamos pensando que se debería votar. No, era prohibido, era violar la ley. Pero en cambio los medios públicos dedicaron más del 50% de sus espacios a promover la candidatura de Lenin y atacar a Guillermo Lasso. Pero así más del 50% lo puede evidenciar. Entonces yo creo que cosas como esta, todo el poder montado para perseguir un candidato, en que cualquier cosa, cualquier infamia vale, no puede ser. Ese Ecuador tenemos que cambiarlo. Y yo creo que Lenin tiene una posibilidad histórica, insisto, dejar de ser el personaje del teleprompter, comenzar a pensar que el Ecuador requiere un diálogo abierto, que el Ecuador requiere construcción social, porque si no, vamos carrera a Venezuela. Y esto no podemos permitirlo los ecuatorianos. Que la violencia de las latas de atún que se usaron al inicio de la segunda vuelta se convierta en la violencia de los que disparan desde las motos contra los manifestantes. Pero en ese sentido también es preciso que esto sea bilateral, porque por parte de él, si tenemos a Lenín Moreno al frente del poder, ejerciendo él el poder, entonces resulta que también del otro lado tendría que haber una cierta apertura. Pero desde el poder debería haber unas muestras de buena voluntad que permitan establecer cierta confianza que las cosas podrían cambiar o de que se podría dialogar en serio, no esas socializaciones que eran diálogos de sordo con Rafael Correa. Y peor, la judicialización. Realmente es increíble los niveles que en este rato se está amenazando en intimidar con la judicialización y la criminalización en el Ecuador. Cuando este es el imperio de la droga, cuando ha habido una impunidad institucionalizada, la judicialización y la criminalización es para los que piensan diferente en el Ecuador. Y dentro de su experiencia política, ¿se le parece en algo? No es exactamente lo mismo, pero de alguna forma, cuando Jaime Roldós, su hermano, llegó al poder, tenía también una presión muy fuerte de un gran líder político que estuvo durante muchos años luchando por la presidencia de la República, que había organizado un partido y que en definitiva quería imponer su voluntad, que era César Bucarán. ¿Podrá Lenín Moreno de alguna manera formar su propio equipo? ¿Podrá de alguna manera Lenín Moreno superar el correísmo con un Correa que ya se va del país? A ver, los entornos son diferentes. Para nada Lenín Moreno se asemeja a Jaime Roldós en personalidad, que información, yo respetando la que tiene Lenín Moreno. Y Correa tampoco es Bucarán. Correa es una persona que está pensando en la revolución. Bucarán estaba pensando en la presidencia. Correa es para largo. Correa es Perón. O sea, Correa tiene una visión, inclusive yo tengo documentos que podría citar, de que él de alguna manera piensa que es el sustituto de Lula y de Chávez en el proceso latinoamericano. Entonces aquí estamos hablando de un conductor con gran poder de comunicación, que es innegable, como es Rafael, que está pensando en un proyecto a largo plazo. El problema es que en el largo plazo hay lo inmediato, que es el corto plazo, de una economía que hoy no tiene para completar, para pararla hoy en el mes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en esta economía? Yo creo que por eso todos debemos pensar en la racionalidad que en el Ecuador. La campaña política, la campaña electoral política, ya se acabó. No puede ser que hoy día, como hay problemas,
se le comienza a pensar cómo me llevo la liquidez de los bancos y luego acusar a los bancos que están conspirando contra el gobierno. No se olvide que así comenzaron con los bancos y con las grandes empresas en Venezuela y terminaron con los panaderos. Los panaderos son los grandes. Bueno, no nos comparemos tanto con Venezuela porque yo creo que ni Lenín Moreno quiere que el Ecuador sea Venezuela. No, yo tampoco creo eso, por eso mismo. Yo no creo que Lenín Moreno se parece en personalidad para nada con Maduro. No creo, no estoy diciendo eso. Pero cuando la violencia se instaura desde el poder, esto es una espiral que puede ser difícil de controlar. León Rolós, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Concluimos así esta emisión y como siempre agradeciéndoles a ustedes por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana y contigo será hasta el lunes, Alfredo. Conmigo hasta el próximo lunes.